Tras la noticia con Barry Cartaya. Cordial saludo para toda la familia venezolana. Bienvenidos a esta emisión de Tras la Noticia por la mejor pantalla del planeta, la de Venezolana de Televisión. Victoria nuevamente de la diplomacia bolivariana de paz. Mire, en menos de 72 horas la vicepresidenta ejecutiva ha estado presente en India, un enclave tremendo para todo lo que fue el desarrollo comercial, financiero, el noveno conclave. Como India, el país más poblado del mundo, está mirando hacia Latinoamérica antes del G20 para visibilizar, para vislumbrar un camino auspicioso. Y luego de eso estuvimos en Belén do Pará. Belén do Pará es la ciudad que albergó la cuarta cumbre de la Amazonía. 8 naciones allí representadas, de las cuales 5 tienen una visión ecosocialista. Hablamos de Brasil con Lula da Silva, el presidente de Colombia, Petro, además Bolivia, Venezuela, todo lo que ha hecho Surinam, sobre todo en los últimos años, esa visión de integración por encima de las ideas, por encima de la politiquería, también está el preservar el planeta. Y tiene, como lo dijo la vicepresidenta, una enorme responsabilidad sobre los hombros la Amazonía. La Amazonía es el 40% de las selvas tropicales, el 20% del agua dulce, el 16% del oxígeno, pero además logra captar el 10% del carbono como contaminante, es decir, el pulmón vegetal del mundo lo tenemos acá en esta región amazónica y debemos preservarla. El presidente Nicolás Maduro envió 9 propuestas y usted no puede perderse este programa porque vamos a entrelazar cada una de ellas, pero sobre todo explicársela. ¿Por qué habló de la OTAN la vicepresidenta? ¿Por qué hoy hay una importancia estratégica, geoestratégica? ¿Por qué las grandes potencias ven la Amazonía y se frotan las manos? ¿Qué hay allí? Además de los grandes minerales, el agua dulce, que escasea lamentablemente en muchos países, en muchos continentes, pero acá hay abundancia. Todo ello en los siguientes minutos. Acompáñenme, esto es Noticia. Esta es la fotografía oficial, 8 delegaciones, y ahí está la vicepresidenta ejecutiva de la República. Vean ustedes los mandatarios, tanto el de Surinam, representantes de Guyana, Lula da Silva como el anfitrión, Gustavo Petro, Luis Arce, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, representaciones de Surinam, de Guyana y, por supuesto, toda la visión geoestratégica, referencial, vinculando un nuevo mundo, que sí es posible. Y ahí está la voz de Chávez y de Fidel, que más adelante vamos a escuchar en un trabajo especial que hemos preparado. Pero antes tenemos que vislumbrar qué hay en la Amazonía, por qué la importancia, por qué luego de 40 años, quizás tarde, aunque se dice que nunca es tarde para apostar al desarrollo, por qué 40 años luego de lo que han sido conflictos bélicos, una crisis climática que hoy tiene en vilo a la humanidad. Hay un punto de no retorno al cual está a la vuelta de la esquina y podría, lo que hoy conocemos como tierra, dejar de serlo en un futuro muy cercano. Veamos estos grandes atributos. La tercera gran amenaza, las aspiraciones de la otanización para garantizar la mercantilización de la biodiversidad de la cuenca amazónica. Y aquí tenemos que llamarnos a la reflexión, porque tarde o temprano, y yo diría que más temprano que tarde, va a llegar un momento donde los intereses de esta organización van a estar en contraposición con los intereses de los pueblos del Atlántico Norte. Entonces, ¿cómo puede existir en nuestros países bases militares estadounidenses, europeas, otanistas, cuando sabemos que estratégicamente los países del Atlántico Norte ya tienen su mirada puesta sobre los recursos, el agua, la biodiversidad de este extenso territorio que, como dijimos, representa el 40% de los bosques tropicales del planeta entero?
Estas son las amenazas, bien importantes. Vamos a entrelazar. Ya un poquito más adelante vamos a hablar de las bondades. Yo les decía, 40% de los bosques están acá. El 10% del carbono que es contaminante lo representa y lo recoge la Amazonía. El 16% del oxígeno, mire, el oxígeno que se respira en Melbourne, el oxígeno que se respira en China, el oxígeno que se respira en Europa, tienen la condensación. Ustedes saben que estamos conectados completamente. Son los equilibrios que ha roto el capitalismo con su modelo devastador. También las propuestas, vamos directamente a las propuestas para conocerlas. Reforestación, eliminación de metales, también satélite. Veamos de inmediato. Un plan de reforestación y regeneración de la Amazonía. Muy importante y vital, la creación del Banco de Semillas Amazónicas que permita tener y preservar la biodiversidad de esta región. Crear igualmente un cuerpo amazónico para el combate de incendios forestales y implementar además las zonas de protección. Creo que este momento nos convoca a pensar en una identidad amazónica, en fortalecer la institucionalidad, pero también en pensar lo que significa la identidad amazónica. Y por eso él también llama en su eje cuarto a la eliminación del uso de metales pesados en las actividades mineras, una prohibición total. Y ahí muy importante la articulación con un parlamento amazónico. Que tiene que crearse, parlamento amazónico. Mire, hay parlatino, un parlamento del Mercosur, hay un parlamento latinoamericano. Todo ello debemos expresarlo ahora en la Amazonía, que estos 8 países se pongan de acuerdo, que tenga una institucionalidad. Eso fue otra de las propuestas. Pero antes, dijo el jefe de Estado, hay que decretar la emergencia y juntarnos todos y estar de acuerdo. ¿Hay una emergencia climática? Sí. ¿Cómo la atendemos? Lo primero de ello, la deforestación cero, es decir, que nadie más nunca, llámese como se llame, reciba una concesión para talar un árbol de la Amazonía, porque ya se han lamentablemente deforestado un 20% y sigue siendo el principal pulmón vegetal del planeta. Declarar la emergencia regional de los países amazónicos. Estamos en presencia, estamos viviendo una verdadera crisis. Cuando observamos la significancia, pero también cuando sabemos la afectación que existe en la cuenca amazónica. El presidente Nicolás Maduro propone la creación de una gran fuerza de tarea ambiental de la OTCA, donde esté representadas las cancillerías, los ministerios de Ambiente, los ministerios de Defensa, instancias de articulación y de unión para abordar una situación que no nos corresponde, ni tenemos la posibilidad de abordar solos, sino de manera conjunta. Nos llama el presidente Nicolás Maduro, en su segundo eje, un plan de deforestación cero. Regatear porcentajes para ver cómo nos ponemos de acuerdo, si sobre el 10, el 20, el 30, el 50, 70%. Es como decir, ¿cuánto cuesta la vida? Es la pregunta que le hacemos acá, ¿cuánto cuesta la vida? ¿Tiene precio la vida? Creo que debemos abordar esto de una manera realmente urgente. Y permítame el comentario, porque quizás algunos se preguntarán, pero ¿cómo es eso de regatear comisiones? ¿Cómo es eso de impuestos? No, muchas empresas, sobre todo en el tiempo de Bolsonaro, recibieron las licitaciones y Bolsonaro dijo, bueno, está bien, te voy a dar este territorio, deforesta allí lo que a ti te dé la gana, para los fines que tú quieras, pero págame el 50% de los impuestos. Y ahí está la cuota bastante alta. Entonces las empresas dicen, bueno, yo pago un 50%, pero tengo un territorio virgen, tengo buena madera, tengo además acceso a agua, tengo un montón, dependiendo del negocio que sea. Estamos hablando de la industrialización de un territorio que es un pulmón vegetal. Bueno, la vicepresidenta de manera inteligente, como se le caracteriza, diciendo cuánto cuesta la vida. Porque justamente cuando se hace negocio con estas transnacionales, con estas empresas, lo que se está ahí es talando vida. Porque lo que eso representa es creación de oxígeno, captar y además liberar
de contaminación al medio ambiente, está afectando los ecosistemas ya rotos sus equilibrios por la crisis climática. Bueno, otra de las propuestas, la minería ilegal, tiene que erradicarse, sobre todo el uso de estos componentes que dañan, que matan la naturaleza, y al mismo tiempo crear un centro de investigación amazónico que vea cuáles son las plantas, cuáles son las aves, cuál es la fauna, cuál es la genética, que allí es diversa, es múltiple. Bueno, con eso preservar hacia el futuro este espacio. La erradicación de la minería ilegal y la sustitución por prácticas mineras responsables. Eje sexto, y lo hemos escuchado, crear el Centro de Investigación Amazónica que nos permita tener instrumentos y mecanismos reales para monitorear la verdadera crisis que se nos puede estar presentando. Ya la ciencia ha acuñado conceptos como la crisis climática abrupta, donde lo único que reina y explica es la incertidumbre, pero que cuando llega la crisis climática abrupta, prácticamente los pueblos no van a tener posibilidad de defensa. Así que este Centro de Investigación Amazónica, como brújula científica, conforme también un Consejo Científico Amazónico que permita la preservación de la biodiversidad y los saberes ancestrales y comunitarios que han permitido la preservación de esa biodiversidad. Importantísimo, un banco de semillas. ¿Para qué un banco de semillas? Porque cuánta explotación hay desde el punto de vista de la agricultura, cuánta genética negativa se ha incluido en todos estos componentes, cuántos agroquímicos que hoy son prácticamente contaminantes. Bueno, allí está la investigación científica. ¿Dónde está? ¿Quiénes somos? Porque es tan abundante que hay que apreciar además a los pueblos originarios, porque se ve en territorio que algunos dicen, bueno, pero eso está allá, se ve a lo lejos. No. Hay 400 pueblos originarios. Cuando usted suma la población amazónica, no de los países, recuerden que es la región amazónica, Caracas no está incluido en ella, es la región amazónica, es Bolívar, es Amazonas, es todo lo amazónico, tanto de Perú, de Colombia y de Brasil, pero también incluyendo Surinam y el espacio que hoy compone Guyana. Bueno, allí tiene que haber un desarrollo al más alto sentido, con la tecnología de punta. Por eso el presidente Nicolás Maduro, que ya Venezuela tiene una experiencia con el satélite Miranda, recuerden ustedes que se lanzó en el año 2013. Bueno, ese satélite Miranda, 2012, perdón, ese satélite Miranda es de observación. Bueno, esos satélites tienen que aplicarse ahora en la Amazonía para estar vigilante, que lance fotos, que grabe, y la más alta tecnología al servicio de la humanidad, porque ese es el pulmón de más de 7.000 millones de personas. Amazónico que nos permita la percepción remota de esta región. En un octavo punto, un plan de desarrollo sostenible, ecológico y soberano. Ya sabemos que la Amazonía ha perdido el 20% de su extensión por actividades ilícitas, por actividades anárquicas de ganadería, de explotación forestal. Requieren los pueblos verdaderamente un plan económico sostenible, soberano, ecológico, en armonía y en equilibrio con los derechos de la naturaleza. Y por último, en su eje noveno, lo que llamamos la institucionalidad de esta organización. Muchos lo han planteado y de verdad podemos integrar todas las opciones que se han presentado acá, pero que permitan reafirmar nuestra soberanía, porque esto lo vamos a enlazar con una de las graves amenazas que tiene hoy la cuenca amazónica. Y ya vamos a hablar de las amenazas, que es el imperialismo, que es la OTAN, Atlántico Norte. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver el Atlántico Norte abajo? Bueno, ¿quiénes son sus integrantes? Grandes potencias, entre ellos Estados Unidos. ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos? Ya se lo voy a contar un poco más adelante cuáles son las perversidades. Primero vamos a ver de inmediato esta gráfica que detalla justamente la declaración de Venezuela, las propuestas, 9 en total. Primero, declaración de emergencia regional de los países amazónicos. Segundo, compromiso de deforestación cero en la cuenca amazónica. Tercero, plan especial de reforestación y generación de las Amazonas. Bien importante, el cuarto término, eliminación del uso de metales pesados en actividades mineras. Avanzamos. Hay un quinto, erradicación de la minería ilegal. Vean ustedes que son dos vertientes y son diferentes. No usas metales pesados para la minería, es decir, no deforestar
para obtener beneficio minero, pero al mismo tiempo toda la minería ilegal tiene que erradicarse de ese territorio. Crear el Centro de Investigaciones Amazónicas, un satélite amazónico, un plan de desarrollo sostenible, ecológico y soberano, es decir, que seamos sustentables, que se haga allí el mayor impulso. Institucionalidad de la Organización de Cooperación del Tratado Amazónico. ¿Qué significa esto último? Que sea una institución, porque hace 40 años se creó, hace 46 años exactamente, se creó esta organización del Tratado Amazónico, pero no existe nada, no existe una secretaría, no existe una dependencia, no existe algo que realmente obligue o colinde o haga algún compromiso diplomático entre sus 8 integrantes. Bueno, vamos a ver parte de las amenazas. ¿Por qué dice la vicepresidenta en nombre del dignatario venezolano que hay grandes amenazas, los enemigos? ¿Quiénes son los enemigos de la Amazonía? Enemigos porque quieren apoderarse de su infinita riqueza. La segunda grave amenaza, la tercerización de la función de los estados. Por eso yo digo que el camino no es desconcentrar a los estados, el camino es fortalecer las capacidades y funciones del Estado, no entregárselas a organizaciones no gubernamentales que en última instancia están siendo instrumentalizadas por los grandes emporios farmacéuticos, alimenticios, energéticos, para apoderarse de la gran biodiversidad de nuestra cuenca amazónica. La tercera gran amenaza, las aspiraciones de la otanización para garantizar la mercantilización de la biodiversidad de la cuenca amazónica. Y aquí tenemos que llamarnos a la reflexión, porque tarde o temprano, y yo diría que más temprano que tarde, va a llegar un momento donde los intereses de esta organización van a estar en contraposición con los intereses de los pueblos del Atlántico Norte. Atlántico Norte, ya se lo hemos explicado. ¿Por qué quieren apoderarse del agua dulce? Que es el 20% del agua dulce del mundo está aquí. Torrenciales, uno de los ríos, de los manantiales. Bueno, el lago no pertenece a la Amazonía, para que ustedes tengan una idea. El lago de Maracaibo es el más grande de toda Latinoamérica. ¿Y dónde está? En Sudamérica. Es decir, somos un territorio repleto, al igual que lo es África, con agua dulce en esta parte del mundo. De aquel lado quizás escasea un poco, pero hay grandes minerales y que quiere saquear África, que quiere sacar Europa de África. Y lo mismo en este territorio, por eso la dominación, por eso el interés en el Tratado Amazónico. Por ello, hoy Europa pretende tutelar todo lo que son los acuerdos de Mercosur, pretende inmiscuirse en la CELAC, pero no porque quiera el beneficio para los latinoamericanos, no, es que quieren su beneficio personal, quieren nuestro oro, nuestros diamantes, y no les interesa a ellos deforestar todo. Y si no, miren dónde estamos, en un punto crítico. Hablo de las amenazas reales, ciertas, y además hizo un llamado de atención a todos y cada uno de los países que hoy se arrodillan a esas grandes potencias. Entiéndase, hoy, lamentablemente, Ecuador, aunque ya renunció Lasso, está en un proceso de transición, vamos a ver quién es el presidente. Hoy Perú, una profunda crisis con Dina Boluarte, que estuvo en esta cumbre. Guyana, que pretende arrebatarnos nada más y nada menos que la Guayana Esequiba con todas sus riquezas y que forma parte de este tratado. Bueno, esos 3 países necesitan levantar la cara, levantar la voz también en contra de esas grandes potencias que buscan saquearnos. Nosotros identificamos como graves amenazas la voracidad de los emporios transnacionales, farmacéuticos y alimenticios. 14 grandes empresas en alimentos, 11 grandes empresas farmacéuticas concentran el capital hoy en el día, en el mundo, y concentran los mercados. Si una realidad arrojó la pandemia y está arrojando la guerra, es una mayor concentración de capital y una mayor concentración de mercado que favorece a muy pocos en el mundo y crea profundas desigualdades sociales con los pueblos de este planeta. Es una verdad del tamaño del cielo. Ya le vamos a mostrar las bases militares. Antes queremos escuchar a la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, que forma parte de la Comisión Venezolana, presente ese contingente, junto al ministro Josué Leorca, al ministro Castro Soteldo, al canciller de la República. El balance es positivo, una victoria diplomática de todas estas naciones, pero que ahora tiene que tomar nota de cara a la COP28.
Esta es la cuarta cumbre amazónica y viene desde unos 45 años de organización del tratado, de entendimiento, pero que hoy marca un antes y un después, un acto más reflexivo de las repúblicas, de las 8 repúblicas que integramos hoy el bioma más importante del mundo, que es el bioma amazónico, pero que además en materia ambiental, que aporta el 20% del agua dulce del planeta y que es un bioregulador, un biocontrolador del cambio climático. En ese tejido vegetal que Venezuela representa hoy, también el 10º país con humedales en todo el globo terráqueo, se refleja también la diversidad biológica, la cantidad de vegetación y cada uno de estos árboles, además, en la medida en que hace más fotosíntesis, genera más agua dulce, es decir, que sostiene la vida. Estamos hablando entonces de un elemento fundamental de sostenibilidad de la vida. Este es un encuentro para reflexionar, para establecer políticas integrales entre las 8 repúblicas, pero que también convocan a los movimientos sociales en el marco de los diálogos amazónicos, con 5 mesas que han consultado a los gobiernos regionales, a las alcaldías, a los académicos, a los movimientos sociales, afrodescendientes, pueblos indígenas, que son fundamentales aquí. Estamos hablando de más de 40 millones de habitantes en cuanto a pueblos indígenas, nuestra ciudad Bolívar, nuestra Amazonía, nuestro estado Amazonas. Impresionante la potencialidad que tiene esta región. Bueno, vamos de inmediato en vivo a ver lo que ocurre en territorio de Belén do Pará. Que se ocupan de temas de... Hola, buenas tardes. A esta hora interviene el ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil, Mauro Vieira. Acciones conjuntas contra el tráfico ilegal de madera o de minerales, ciencia y tecnología, salud, todas las áreas están contempladas. Y esta declaración también tiene un aspecto muy importante, a saber, el fortalecimiento de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. El tratado fue suscrito hace 45 años y hace 25 años se fundó la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, cuya sede se encuentra en la ciudad de Brasilia y que está integrada por los 8 países que suscribieron el tratado. El día de hoy, en la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, se coincidió acerca de la necesidad de fortalecer a la OTCA, puesto que ya es incumbida o recibe una serie de mandatos que los presidentes han aprobado en la Declaración de Belén y que exigirán que esta organización se fortalezca. Por lo tanto, Brasil como país sede de la organización ha hecho ya su parte. Incluso hemos ampliado el edificio en el que está instalada la organización en un edificio en la ciudad de Brasilia. Y además se discutió una serie de iniciativas. Por ejemplo, se llevará a cabo el diálogo de pueblos amazónicos que formará parte de las labores de la OTCA. Además, se creará el Observatorio Regional Amazónico y una serie de otras iniciativas que figuran en el texto declaracional que ustedes tendrán acceso. Lamentablemente no estoy con el texto aquí para leer estos temas. Sin embargo, así han sido puntos de coincidencia por parte de todos los presidentes y representan una serie de acciones que conducen al desarrollo sostenible de la Amazonía, la protección de los pueblos indígenas y del bioma amazónico, teniendo en mente siempre la reducción de los desequilibrios, la erradicación del hambre y los objetivos esenciales del gobierno del presidente Lula aplicados a la región amazónica. Además, es importante decir que esta ha sido la más grande reunión
que se ha ocupado del tema Amazonía. Ha habido reuniones anteriores, sin embargo, no con una participación tan importante como la de hoy. Hoy han participado todos los actores de los países miembros de la OTCA, así como de países invitados y de los organismos. La convocatoria que se hizo a los países como República del Congo y República Democrática del Congo e Indonesia se debe a que estos países también tienen grandes superficies de bosques tropicales y el objetivo era coordinar una acción conjunta con estos países que también tienen grandes superficies boscosas en el mundo. Como he dicho, San Vicente Granadinas se encuentra en la posición de presidente de la CELAC, por ello ha sido invitado, y otros países que son grandes interesados y que trabajan en el tema ambiental y que son donantes del Fondo Amazonía, así como otros organismos internacionales directamente involucrados, como el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la FAO, el secretario ejecutivo del Convenio Marco de la ONU para el Cambio Climático, así como la antigua CAF, que ahora se llama Banco de Desarrollo Latinoamericano, del GEF, Fondo Global del Medio Ambiente de la ONU, que administra la ONU, el nuevo Banco de Desarrollo y, bueno, he mencionado ya al Parlamento Amazónico y al presidente de la COP28. Este fue el relato de los días de ayer y de hoy. Mañana vamos a llevar a cabo el segmento final de la reunión de ministros con un diálogo a nivel presidencial de los países de la OTCA con los países invitados y estos organismos. Y al final de este encuentro también se aprobará el texto de una declaración sobre bosques tropicales, que también será muy importante y lo daremos a conocer mañana. Esta es la declaración para la cual el presidente Lula ha puesto mucho empeño en la organización de esta cumbre, cuya convocatoria fue propuesta. Todavía era presidente electo en noviembre del año pasado al participar en la COP27 en Egipto. En ese entonces anunció dos grandes iniciativas en el área de medio ambiente. La primera, la idea de convocar a esta cumbre que pudo ser realizada dentro de los tiempos previstos, y la otra, el lanzamiento de la candidatura de Brasil de la postulación de Brasil para ser la sede de la COP30, idea que tuvo éxito gracias a trabajo ante la ONU por parte del grupo que presentó la postulación de Brasil a ser la sede. Anuncio que se va a hacer formalmente posteriormente. Allí tenían las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil, dando pues un resumen de lo que ha sido la cumbre de la Amazonía del día de hoy, puntos de coincidencia para una serie de acción para el desarrollo sostenible del bioma amazónico. Ha sido la más grande reunión que se ha ocupado del tema amazónico, lo ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores. Han participado todos los actores de la OTCA, la convocatoria que se hizo a los países de la República del Congo e Indonesia ha informado que fue con el objetivo para coordinar una acción conjunta con estos países. El día de mañana será el segmento final con los ministros de los países invitados y será aprobado el texto final de los bosques tropicales. Es la información que aportamos a esta hora y con ella regresamos el contacto adelante.
Mauro Vieira, quien es el canciller de Brasil, dando el parte de esta jornada, pero el día de mañana es cuando se va a dar la declaración porque hay invitados especiales y se van a reunir presidentes, vicepresidentas, enviados especiales, cancilleres con los mismos. Bueno, vean esto. Antes de despedir, ¿por qué la vicepresidenta hablaba de la OTAN y hacía tanto énfasis en la OTAN? Porque resulta que hay 19 bases militares en territorio de la Amazonía de Estados Unidos, que además mueve los hilos de la OTAN. Vean, estas son las bases militares de la OTAN en todo el planeta. Y si hacemos énfasis, vamos a cambiar de gráfica, vamos a ver la siguiente. Vean ustedes, esta es la región amazónica, esta es toda Sudamérica. Bueno, vean ustedes lo que está tildado en amarillo, son todas las bases militares de Estados Unidos, pero en total, vean los nombres, son 19 bases militares entre Perú y Colombia de todo Estados Unidos. Avanzamos, nos queda una última, vean esto. Esta es una región amazónica que pretende ser ahora vulnerada. Vean ustedes la circunferencia, que casi no se nota, esa es la región amazónica. El norte de Brasil, el sur oriente de Colombia, el sur de Venezuela, buena parte de Perú, Ecuador, Bolivia, además Guyana y Surinam. Es decir, este es el mapa que hoy está en disputa, pero acá están las bases militares de Estados Unidos. Y la OTAN, que está de aquí hacia arriba, Atlántico Norte, del Atlántico Norte, pretende sacar el agua dulce, el diamante, el oro, deforestación y todo acá en la Amazonía, que es el pulmón vegetal. 40% de la selva, 20% del agua, 16% del oxígeno de todo el mundo se genera acá. Esa es la cumbre histórica que hoy se desarrolla en Belén do Pará y que va a tener resultados positivos, y Venezuela llevó sus 9 propuestas alineadas con el ecosocialismo y con muchísima moral. Eso va directamente a la COP27 este año, a la cumbre del cambio climático. Así despedimos, bien atentos a la mejor pantalla del planeta, la de Venezolana de Televisión. Feliz tarde. Tras la noticia con Barry Cartaya.